licenciada, buenos días compañero. Hoy voy a hablar acerca de lo que es mi trabajo de tesis, lo que es la fobia social en adolescentes desde el enfoque cognitivo-conductual de Aaron Beck. Como sabemos, la fobia social es el miedo intenso e irracional que se tiene frente a situaciones de interacción social. Es decir, por ejemplo, cuando tienen un evento o el simple hecho de contestar una llamada delante de los demás, tener reuniones con amigos o exponer delante de otras personas. Esto le provoca a la persona ansiedad y ciertas reacciones físicas, cognitivas y también emocionales. Por eso que hemos tomado el enfoque cognitivo-conductual de Aaron Beck, porque tiene una base o su origen de desarrollo en base a lo que es la reflexología, las leyes del condicionamiento clásico, el condicionamiento de Thorndike, además del conductismo de Watson y lo que es Skinner con lo que es la experimentación de la conducta. Dentro de sus antecedentes históricos tenemos que la terapia cognitiva conductual trabaja con las respuestas físicas, emocionales, cognitivas y conductuales desadaptadas en este caso, ¿no? Porque el sujeto las ha aprendido de cierta manera. Entonces, y esta respuesta es la que se va convirtiendo para el sujeto un estado de comportamiento repetitivo y que si le provoca cierta ansiedad o miedo, entonces esto va a hacer que frente a la situación que pase pueda actuar de esa manera. El mayor representante tenemos a Aaron Beck. Aaron Beck nació en Providence, en Rhode Island, en 1921. Cuando era joven, él tuvo una enfermedad que lo hizo sentir y dudar de su propia existencia y algunas inseguridades y miedos. Es por eso que en base a esto que él le pasó, es que desarrolla lo que es la teoría de la terapia cognitiva. También estudió en la Universidad de Yale, medicina. Tuvo 4 hijos y también fue presidente del Instituto de la Terapia de Investigación Cognitiva desde 1994. Actualmente su hija Judy Beck es la que está dirigiendo. También en su primer momento cuando desarrolló lo que es la terapia cognitiva, también esto fue como base para lo que son los trastornos psicóticos, es decir, que esta terapia es considerada, además de ser muy breve, muy eficaz. Dentro de sus trabajos o los libros que realizó está lo que es la terapia cognitiva de concepto básico y la profundización. También tenemos lo que es el manual práctico de la ansiedad y las preocupaciones y con el amor no basta. Dentro de lo que son en la terapia cognitiva conductual hay 3 fases de intervención. La primera fase es la evaluación, conceptualización y estructuración de las sesiones, es decir, solo en esta primera fase interviene lo que es la sesión 1. En esta es la que vamos a hacer que el sujeto logre comprender lo que es el trastorno que está padeciendo y acercarlo acerca de cómo va a ser durante todo el proceso de tratamiento. En la segunda fase tenemos lo que es la aplicación de técnicas y principios básicos, es decir, lo que queremos que el sujeto se le quede de ciertas técnicas que vamos aplicando en cada sesión. Lo que se quiere es que el paciente, una vez fuera de lo que las sesiones, él las aprenda. La segunda fase comprende las sesiones a partir de la sesión 2 hasta la sesión 11. Dentro de la sesión 12 ya tenemos lo que es la terminación del tratamiento y la prevención de caídas, es decir, que en esta estamos buscando no solo finalizar con el tratamiento, sino que se pueda prevenir recaídas, que el paciente haya logrado comprender las técnicas y aplicarlas en el entorno que se requiera para que él logre tener un estado de tranquilidad. Algunos conceptos fundamentales de manera general tenemos lo que es la triada cognitiva. Esta es una visión que representa lo negativo, es decir, de uno mismo, de las experiencias del presente y lo que nos depara del futuro. Esto tiene que ver con el concepto de lo de sí mismo, el pasado, del futuro y del mundo.
También está el concepto de las tareas, es decir, que esta es una actividad. Normalmente se refiere a estas que son fuera de sesiones, ¿no? Entonces está acordada para que el paciente y el terapeuta puedan practicar algunos de los elementos que hemos trabajado en la sesión y las pueda repetir fuera de la sesión. También está lo que es la programación de actividades. Esta es una de las técnicas conductuales del modelo de Beck, específicamente que se refiere a la planificación, es decir, de actividades que sean muy relevantes para el paciente y que las pueda realizar en días, semanas y así, dependiendo cómo se lo programa. También el esquema es uno de los conceptos importantes porque esta es una estructura cognitiva relativamente estable que nos dicta cursos de acción y cómo debemos interpretar las situaciones. También está lo que es cerrar. Este se refiere de manera general al acuerdo que hay de metas, objetivos y los procedimientos terapéuticos entre el paciente y el terapeuta. Dentro de lo que es la intervención de la terapia cognitivo-conductual tenemos tres tipos de técnicas: las técnicas cognitivas, las técnicas conductuales y las técnicas emotivas. Estas son en manera general muchas técnicas en las que vamos a elegir las más convenientes en este caso para la fobia social. Como primer fase tenemos lo que es la evaluación, conceptualización y estructuración de las sesiones. En esta primera sesión, este es un proyecto para poder aplicar a los estudiantes de 15 a 17 años de un colegio. Entonces, nuestra primera etapa sería antes de la fase 1, es el de aplicar o entrevistas de manera general o aplicar pruebas que podamos detectar algunos indicios de fobia social. Una vez hayamos aplicado esto, van a reducirse la cantidad de estudiantes. De los 35 que teníamos, entonces vamos a llegar a tener por lo menos unos 5 o 4, ¿no? A ello ya es lo que se entra a la primera fase. En esta primera fase ya se hace una entrevista más personalizada, además que aplicamos las pruebas psicológicas. Ocupamos 4 tipos de pruebas. La primera, que es la escala de fobia social, que esta específicamente va a darnos el diagnóstico de si tiene o no fobia, pero de manera complementaria y interrelacional, que tengan relación. También aplicamos lo que es el 16PF, que en este punto vamos a como de manera más específica lo que es la desconfianza, que sería uno de las consecuencias de lo que es la fobia social. También ya una vez pasa la primera fase, tenemos lo que es la segunda fase, que esta ya es la aplicación de las técnicas y su principio básico, ¿no? Y como aplicamos el 16PF y también el test de Stroop. Además, es de la evaluación negativa, en la que vamos a hacer ciertas preguntas. Este específico que está dentro de lo que es la fobia social para detectar el miedo que se tiene del entorno social, ¿no? Y también aplicamos lo que es el test de Stroop. Este test específicamente nos va a medir lo que es la inhibición conductual, es decir, la manera como reacciona el sujeto frente a situaciones. Como ven aquí, se explica que son 3 láminas. En ellas cada una se las explica, en la que en la primera solamente nos lee el cuadro de las letras. El segundo ya nos tiene que leer cada X con el color que está escrito. Y en la tercera tiene que leer la letra con el color que está escrito. También aplicamos lo que es la primera técnica conductual, que sería la relajación de Jacobson. Esta técnica específicamente es para buscar la relajación del paciente. Se las puede realizar en todas las sesiones, pero las realizamos a partir de la 2 porque se supone que tenemos que ya haber establecido un rapport con el paciente y que pueda tenernos confianza, y esta técnica nos va a hacer que el paciente además
si ha tenido alguna situación que ha tenido al momento de llegar a la consulta, entonces la podemos aplicar. Luego tenemos lo que es, seguimos en la segunda fase, lo que es la sesión número 3. En la sesión 3 vamos a aplicar lo que es la técnica de reestructuración cognitiva. Esta técnica consiste en ayudar al paciente a tomar conciencia de sus autoafirmaciones respecto de sí mismo en ocasiones que normalmente son erróneas. Por lo tanto, el paciente aprende a modificar y a cambiar sus creencias básicas, sus expectativas y las formas erradas que tiene de interpretar sus capacidades y el desempeño. En esta sesión también no olvidemos que se les da tareas, ¿no? En la sesión 4 tenemos lo que es la técnica de autorregistro. Implementamos esta técnica porque queremos recoger información sobre el estado emocional del paciente, lo que hace a lo largo del día. Podemos específicamente decir que nos diga en el autorregistro la hora, la situación que le provocó, cómo reaccionó y qué podría hacer de manera, tal vez no en ese momento, no, pero cómo podría haber reaccionado desde su perspectiva. También en la sesión 5 tenemos la técnica de comprobación de hipótesis. Una vez que ya hemos trabajado lo que es la reestructuración cognitiva y los autorregistros, tenemos lo que es la comprobación de hipótesis. Esta técnica lo que busca es identificar qué está a favor o en contra ya de lo que plantea el paciente, es decir, lo que experimentó. Podemos decir esta situación, por ejemplo, de hablar por teléfono, él se sintió aterrado y se quedó callado. Entonces, ¿cuáles a favor y cuáles puntos en contra tiene respecto a haberse quedado callado, ¿no? Eso es lo que vamos a tratar de buscar de manera racional, ¿ya? Luego en la sesión, seguimos en la fase 2, luego en la sesión 6 tenemos la técnica de la exposición graduada. Esta técnica, ya que hemos preparado de manera paulatina al paciente, lo que busca es exponer al paciente frente a situaciones que teme, ¿no? Entonces, como se ve en la imagen, empieza desde lejos, un poquito más cerca, un poquito más hasta que lo enfrenta, ¿no? Por eso se dice graduado, que va paso por paso, ¿ya? Y son mayormente exposiciones en vivo frente a situaciones como comprobación de la realidad. En la sesión 7 tenemos lo que es el entrenamiento en habilidades sociales. Como sabemos, dentro de la fobia social muchas veces no se ha manejado de manera general lo que son las habilidades sociales. Es decir, que hay un déficit en este punto, ¿no? Entonces, este es un tratamiento cognitivo-conductual que es para mejorar la calidad de las relaciones interpersonales, de comunicación y de relaciones, ¿no? Entonces vamos a ayudar al sujeto que pueda establecer ciertos criterios acerca de las relaciones que tiene con las otras personas, ¿no? Dentro de la sesión 8 tenemos lo que es las tareas graduadas. Como les había mencionado anteriormente, las tareas se dan de manera general una vez se terminen las sesiones. Se le pide al paciente, en este caso, como en la anterior sesión, se le pide al paciente que aplique la técnica, porque mayormente las sesiones se dan entre 1 a 2 veces por semana, ¿ya? Cuando son situaciones no tan graves, se las aplica una vez a la semana, para que podamos la siguiente sesión, que haya transcurrido por lo menos 7 días, para que el paciente nos dé un mayor plano de lo que realiza en la semana, ¿ya? Estas tareas grabadas van desde lo más pequeño a lo más grande, ¿no? Lo más complejo. Continuamos con la sesión 9. Como ya habíamos tomado en cuenta acerca de las tareas para la casa, aquí las explicamos, ¿no? Además que son un elemento accesorio, sino que son parte constitutiva de la terapia cognitiva. Por medio de ella el terapeuta busca extender las oportunidades de cambio cognitivo y conductuales a toda la semana del paciente, ¿no? En esta sesión 10 ya lo que trabajamos sería lo que son el entrenamiento receptivo, es decir, lo que buscamos
durante este procedimiento terapéutico es que se tenga la capacidad de incrementar y poder adoptar algunos comportamientos de manera socialmente apropiada, ¿no? Hacemos notar al paciente aquellas posibles maneras de que él pueda actuar frente a situaciones que le tienen mucho temor. Dentro de la sesión 11 ya trabajamos lo que es la dramatización. Mayormente las aplicamos para poder detectar distorsiones erróneas, confusiones en la comprensión que se tiene de la información del contexto. Además que hacemos el análisis de los comportamientos en situaciones críticas, por ejemplo, durante la toma de una decisión. Dentro de la sesión, ya a partir de la sesión 12, esta ya sería la fase 3, es en la que hay una terminación del tratamiento y la prevención de caídas. Es decir, en esta sesión 12 lo que hacemos es la búsqueda de respuestas alternativas. Como lo dice, esto supone los pensamientos automáticos de un paciente a validación buscando un punto de vista diferente sobre ello. ¿Ya? Vamos a trabajar, como ya hemos hecho, autorregistro, tareas para casa. Entonces, en este punto vamos a hacer que el paciente busque alternativas de manera que no le perjudiquen y se sienta más tranquilo. Dentro de la sesión 13 trabajamos lo que es la colaboración terapéutica. Esta ya la hemos puesto de manera al inicio junto con el rapport, pero esta lo que se busca es que una vez el paciente y el terapeuta logren conformar un equipo con el fin de poder detectar aquellos pensamientos negativos, los supuestos básicos personales y trabajar en su modificación. Como ya se ha realizado en las sesiones anteriores, lo que se busca es que en esta etapa no solo ya hemos trabajado objetivos, ¿no? Sino que ya podamos cumplirlos una vez finalicemos la terapia y pueda aplicar las técnicas aprendidas en contextos que le hagan sentir ansioso, como es la relajación de Jacobson, por ejemplo, cuando está en la frente de la situación que le causa miedo y comienza a tener palpitaciones muy graves o sudoración, entonces que respire y relaje, ¿no? Una de las bases de lo que es la relajación de Jacobson. También tenemos en la última sesión, dentro de lo que es la fobia social en adolescentes, el repaso de las sesiones anteriores. Esto se da en todas las sesiones, ¿no? Más claro que mayormente, ¿no?, que se da es que ayuda a consolidar los aprendizajes, es decir, practicamos. En cada sesión se le pregunta, ¿recuerda lo que hemos avanzado? ¿Podemos volver a practicarlo? ¿Ya? Entonces, esto es más que todo una lectura de las notas tomadas en sesión, o ya sea de manera inmediata, ¿no? Y también sin caer en caso de que se graba, entonces vamos a repasar con el paciente cómo es que está actuando frente a estas situaciones. Dentro de lo que es el cognitivo conductual tenemos el perfil que debería tener el psicólogo, ¿no? Por ejemplo, nos dice que el terapeuta debe saber controlar su propio estado de ánimo, además de identificar los pensamientos automáticos cada vez que experimenta disforia, no sabe qué hacer cuando el paciente tal vez le da un ataque en sesión, ¿no? Además debe saber identificar los pensamientos automáticos que interfieren con el siguiente paso que se quiera dar. Eso también se las hace en las primeras sesiones, ¿no? Durante la segunda fase, la aplicación y el enseñamiento que se hace de cada una de las técnicas, ¿no? También el terapeuta también debe comprobar otras técnicas básicas del control de actividades de programación de actividades o afirmaciones personales respecto a las respuestas o imágenes espontáneas, ya que sea que ésta actúa como si fueran formularios de resolución de problemas de la lectura y escritura. También tener algunas tarjetas de apoyo, tanto para el sujeto como para él, ¿no? Ya que debe saber cuáles serían las ventajas y desventajas de cada uno, ¿no?
debe tener no solo de manera teórica, sino práctica las habilidades sociales y las habilidades clínicas que permitan desarrollar su papel de modo efectivo, como saber observar, escuchar y hablar o sugerir alternativas y negociar expresiones y sentimientos, cooperación, empatía o habilidades para reforzar actitudes o conductas prosociales. También debe obtener el consentimiento a la hora de realizar las terapias para grabar o filmar las sesiones para que se pueda trabajar de la siguiente sesión, ¿no? Eso sería respecto a la fobia social en adolescentes tomado desde el enfoque cognitivo-conductual. Muchas gracias.